Buenas tardes, chicos de grado octavo. Vamos a realizar un pequeño refuerzo para la semana 2, dado que han surgido algunas preguntas de cómo hacer alguna de las actividades. Entonces vamos a hacer un refuerzo acá en la semana 2 que está terminando. Entonces, durante esta semana abordamos el trabajo hecho por Eratóstenes. Eratóstenes fue un señor que vivió antes de Cristo, aproximadamente 3 siglos, un poco más de 3 siglos, o sea, 300 años antes de Cristo. Él fue profesor en una biblioteca de una ciudad llamada Alejandría, que entre otras cosas la fundó Alejandro Magno, que fue el gran conquistador de la antigüedad. Eh, y cuál fue el gran genio de él, o sea, cuál fue porque fue famosísimo, porque en aquel tiempo pues, no se consideraba la Tierra redonda, aunque para los griegos sí tenía noción de que la Tierra era redonda, y entonces él pensó en algo para comprobar que la Tierra era redonda, incluso en medir la circunferencia de la Tierra. O sea, cuánto medía cuál es la distancia, cuánto mide la Tierra en la circunferencia. Para eso, entonces tuvo una idea. En el solsticio, eh, el sol está justamente arriba al mediodía, formando 90 grados. Entonces, se suponía que si la Tierra era plana, no daba sombra. No, si en una ciudad no daba sombra, en la otra tampoco tenía que dar sombra. Pero entonces él había fijado que daba sombra en alguna de las dos ciudades al colocar un palo. Entonces él decidió al próximo año, entonces, medir la distancia entre las dos ciudades. Bueno, alguien le ayudó con un camello, bueno, le pagó a alguien para que midiera. En ese tiempo pues tenían que medir, la distancia era como en estadios. A distancia de hoy calcularon que era como 800 kilómetros. Y mediante un método que él tenía con un palito, entonces pudo más o menos calcular, pensando en que la Tierra era redonda, calcular el ángulo entre las dos ciudades. Y eso le daba más o menos 7 grados. Entonces él pensó lo siguiente: si la circunferencia completa, o sea, una vuelta completa, como en el transportador, la circunferencia mide 360 grados, al compararla con la distancia de la Tierra, o sea, cuántos kilómetros habrá de circunferencia de la Tierra, entonces él dijo 360 grados comparado con la distancia de la Tierra, es igual que comparar el ángulo entre las ciudades con la distancia entre ellas. Y como son proporcionales, pensó hacer una regla de 3. O sea, multiplicar 360 por 800 y dividirlo entre el ángulo que él había pensado. Haciendo las cuentas, al hacer esas cuentas, le dio que la Tierra mide aproximadamente 40.000 kilómetros. En la actualidad han calculado la Tierra por diferentes métodos modernos, ya con la tecnología que tenemos, y el error es muy poquito. No, no, la Tierra mide 40.001 kilómetros o algo así, no, no cambia muchísimo. Entonces, imagínense que este señor 300 años antes de Cristo pudo, mediante este método geométrico muy fácil, calcular la distancia, la circunferencia de la Tierra. Bueno, ¿cuál es nuestra tarea? Con los videos que ya se enviaron, con las lecturas, podemos llenar el crucigrama. Hay personas que les ha dado un poco duro el crucigrama, y el crucigrama no está tan difícil. Si uno lee muy bien, entonces podría sacarlo. Por ejemplo, ciudad donde nacieron tales Anaximandro y Anaxímenes. Siempre uno dice Tales de Mileto. ¿De dónde es Tales? De Mileto. Anaximandro y Anaxímenes, ¿de dónde son?
de Mileto. Eso estaba en el video. La disciplina que no es científica, basada en tradiciones, creencias, lo que sale en los horóscopos y esto, ¿cómo se llama esa disciplina? Eso se llama astrología, ¿no? Astrología, diferente a astronomía. En algún momento de la historia se dividieron, aunque antes, al comienzo eran una sola. Porque a los reyes les interesaba que los astrónomos dijeran el futuro, pero ellos sabían que ellos no podían predecir el futuro, solo, solo se atenían a las observaciones que ellos veían. Máximo podían predecir un eclipse, pero no la suerte de una persona. Y eso es la ciencia no es magia. Entonces acá, por ejemplo, institución de estudio fundada por Platón, eso está por acá arriba, en la lectura. Eh, la academia fundada por Platón. Entonces es la academia. ¿Qué otra? Segmento que une el centro y cualquier punto de la circunferencia. Se llama radio. ¿Cuál es el radio? El que une el segmento que une el centro, o sea, este. Este es un radio de la circunferencia, este es otro. ¿Miden lo mismo? Sí, porque son de la misma circunferencia. Una circunferencia puede tener infinitos radios. Imagínense la rueda de una bicicleta. Y muchísimos. Todos iguales. Ok. Nombre dado por los chipchas, nuestros antepasados, indígenas chipchas, a la diosa luna. Le llamaban Chía. Rama de la matemática base de la ciencia antigua. La primera la primer base matemática que hubo fue la geometría. Todos eran racionamientos geométricos. Acá relatos sobrenaturales de dioses y monstruos que explican determinados hechos o fenómenos o sucesos narrativos. Eso se llama mitos y leyendas. Conocimiento o saber constituido por principios y leyes que derivan de la observación y el razonamiento. Esa es la ciencia. Mundo lógico. En el video dijimos. Cosmos, cosmos, mundo y logos lógico, cosmológico. Mundo lógico, cosmológico. Rama de la matemática que emplea números y letras es nuestra materia, se llama álgebra. Ciudad que lleva el nombre del gran conquistador, Alejandría. Bueno, en el taller 4, entonces ya sabiendo que la circunferencia, la fórmula para calcular cualquier circunferencia, o sea el perímetro, lo que está por fuera de un círculo, la circunferencia. Para calcularla utilizamos la fórmula 2pi por r. Nos tenemos que aprender esa fórmula de memoria. Si sabemos que la circunferencia en la Tierra mide 40.000 kilómetros, porque la calculó Eratóstenes, tenemos que despejar r. ¿Cómo hacemos? Pues pasar 2pi a dividir a 40.000 kilómetros. Entonces 40.000 dividido en 2pi. Recuerden que pi equivale a 3,1416 aproximadamente. Él le va a dar un resultado. Lo pueden consultar en internet, el resultado que le dan debe ser muy parecido al radio calculado actualmente de la Tierra, que son aproximadamente 6.000 kilómetros. Y bueno, acá consultar cuál es la latitud norte de Colombia, es decir, el punto más extremo al norte de nuestro país. Bueno, entonces acá viene una explicación. Estas líneas que están horizontales, líneas imaginarias que hemos empleado para ubicarnos en el mundo como una especie de plano cartesiano que utilizan los GPS,
con esas líneas calculamos la latitud hacia el norte y hacia el sur. Estas líneas verticales, también imaginarias, con ellas calculamos la longitud. Todos los países tienen unas coordenadas dependiendo de la latitud y la longitud. O sea, el punto más al norte, el punto más al sur, el punto más al oriente y al occidente. Bueno, entonces tenemos que consultar cuál es la latitud norte de Colombia, o sea, cuál es el punto más extremo de nuestro país. Luego, utilizando el método de Eratóstenes, calcular esta distancia, la distancia que hay desde el Ecuador hasta el punto más extremo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces lo primero que teníamos que hacer, o tienen que hacer ustedes, es consultar los puntos cardinales de Colombia. Yo encontré una página acá, por ejemplo, dice que Colombia llega hasta los 12 grados, 26 minutos y 46 segundos, así se lee ese número, y eso se llama Punta Gallinas en La Guajira, o sea, lo más al norte de nuestro país. Ahora, hacia el sur, llega hasta la latitud 4 grados, 12 minutos 30 segundos de latitud sur. Y en el sitio que se llama Quebrada San Antonio, vierte sus aguas al caudaloso río Amazonas. Eso queda por allá en Leticia. Entonces yo voy a hacer el ejercicio, pero con la latitud sur. Voy a averiguar cuántos kilómetros hay desde este punto, San Antonio, en Leticia, que está a 4 grados. Yo voy a trabajar con 4 grados. 4 grados, desde ese punto, ¿qué distancia en kilómetros hay hasta el Ecuador? Eso es lo que voy a hacer. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer los cálculos, teniendo en cuenta que ya habíamos consultado cuántos grados de latitud tiene el punto más al sur de Colombia. Es decir, si la Tierra fuera una esfera, una esfera transparente y estuviésemos viendo de lado, entonces acá sería el punto más al sur de Colombia, 4 grados al sur. Esta es la línea del Ecuador. Y acá estaría Leticia, y en ese punto la Quebrada San Antonio, que es el punto más al sur. Por acá estará el punto más al norte. Pero bueno, entonces nosotros vamos a calcular esa distancia en kilómetros. Y vamos a utilizar la regla de 3 que utilizó Eratóstenes. Entonces, comparamos 360 grados, que es el total de la circunferencia, equivale a 40.000 kilómetros, que ya lo habíamos calculado. 40.000 kilómetros. Ahora nos preguntamos 4 grados, o sea, esta partecita, 4 grados, el ángulo. Recuerden que el ángulo se puede medir acá o acá, no importa, no cambia. O sea, 4 grados, ¿a qué distancia corresponde? Entonces tenemos que hacer una regla de 3. ¿Cómo hacemos la regla de 3? 40.000 por 4 dividido en 360. Entonces vamos a hacer esos cálculos acá. 40.000 por 4, eso es igual a 160.000, ¿no? 4 por 4, 16. 160.000. Listo, coloquemos acá el 4 por 4, 16, y le agregamos 4 ceros. Listo. Ahora 160.000 dividido en 360. 160.000 dividido en 360. Hacemos los cálculos y eso nos da aproximadamente 444,44. Bueno, dejémosle en 445
kilómetros. Quiere decir que entre el punto más al sur, que está en Leticia, que se llama San Antonio, Quebrada San Antonio, y el centro, la línea del Ecuador, entonces hay 445 kilómetros. Para comprobar esto, podemos utilizar un programa que se llama Google Earth. Yo voy a hacer los cálculos, ahí solamente voy a hacer los cálculos para que ustedes vean y comparen más o menos si estamos aproximados. ¿Ok? A ustedes les tocaría hacer este mismo trabajo, pero con la latitud norte, que son 12 grados. Acá en vez de 4 son 12. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio con Google Earth. El programa de Google Earth nos da la opción de medir distancias. Entonces fíjense acá la línea del Ecuador y quiero venir hasta acá a medir esta distancia. La latitud sur, hasta acá que es el extremo más al sur de Colombia. Entonces hay una herramienta de Google Earth que mide las distancias. Vamos a utilizarla. Nos dice seleccione el punto de partida. Vamos a comenzar desde acá, más o menos ahí. Y vamos a ir hasta acá, Ecuador. Acá nos marca 465 kilómetros. Nosotros hicimos cálculos de 444, estuvimos bastante acertados. ¿Dónde está el error? Que nosotros calculamos sobre 40.000 kilómetros, que es el cálculo de las tóxenes, pero recuerden que es un poquito más el tamaño de la Tierra. Pero en general estamos muy cercanos con el método de las tóxenes. Entonces, listo chicos, eso es todo. Nos vemos después de la semana de receso. Enviamos otro refuerzo para la semana número 3. Bueno, mucho ánimo y éxito.